Tablas Ouija. Algunos la consideran un juguete totalmente inofensivo, mientras que otros creen que son una herramienta peligrosa que puede abrir puertas con lo desconocido, lo maligno. Hoy te traigo un caso que te hará pensar que podría haber algo acechando entre las sombras. El primer encuentro paranormal documentado que involucró a las fuerzas del orden e inspiró la película aterradora llamada Verónica. La tragedia española de Estefanía Lázaro. Estefanía Lázaro era una adolescente normal que disfrutaba de las cosas que cualquier adolescente normal disfrutaría. Visitar amigos, hablar con amigas sobre chicos e ir a la escuela. Pero durante este año no tenía idea que su vida cambiaría al igual que la de muchas otras. Sin que sus padres en ese momento lo supieran, Estefanía, así como varios de sus otros amigos, comenzaron a interesarse por el ocultismo y a fascinarse por las tablas Ouija. Durante este tiempo, uno de los novios de su amiga falleció después de verse involucrado en un brutal accidente de motocicletas. Angustiados y con el corazón roto, el grupo intentó consolar a su amiga y no tuvieron la peor idea de contactarse con el fallecido a través de una sesión de espiritismo. Un día las niñas estaban en clase, se escaparon de sus aulas y se escabulleron a una sala discreta ubicada en el sótano de la escuela, donde procedieron a colocar una tabla Ouija junto con varias velas para comenzar dicho ritual. Colocaron sus manos en la tabla y comenzaron a hacerle preguntas. Sorprendentemente, en cuestión de minutos hicieron contacto y la guía del tablero comenzó a moverse por sí solo, sin control alguno. Cuando el terror empezó a invadirlas, Estefanía empezó a convulsionar y a convulsionar en el suelo. Mientras esto ocurría, las velas se apagaron y el humo de las mismas ingresó en su boca y nariz. El pánico se hizo presente en gritos estridentes de sus amigas, lo cual hizo que llamara la atención a una monja que se encontraba cerca. Ella interrumpió el ritual, dañando el tablero. Las chicas fueron castigadas y Estefanía enviada a enfermería para ser examinada, ya que la habían encontrado recostada en un rincón de la habitación, congelada, como una estatua tirada en el suelo. Desafortunadamente, cualquier puerta abierta ese día en ese ritual nunca debió ser abierta sin antes haber sido cerrada. Durante los siguientes meses, la joven comenzó a cambiar erráticamente. Empezó a tener ataques de ira, atacaba a cualquiera que se le acercaba y ladraba como un perro rabioso. Estos horribles episodios normalmente iban seguidos de una convulsión. También comenzó a contarle a sus padres que veía criaturas oscuras y desfiguradas pasando por su habitación por la noche. Ella los describió como sin rostros, vistiendo capas rojas y pidiéndole que fueran con ellos. Aterrorizados por la vida de su hija, la llevaron a varios médicos y ninguno de ellos pudo encontrar nada malo. Los extraños episodios alcanzaron su punto máximo el 15 de julio de 1991, luego de que Estefanía atacara violentamente a su hermana menor. Esta colapsó y le salía espuma por la boca. Desesperados, la llevaron de urgencia a un hospital cercano. Lamentablemente entró en coma para morir después. Pero ese no fue el final de la actividad paranormal. A las pocas horas del fallecimiento de la joven, su madre escuchó a Estefanía gritar su nombre y la voz parecía venir de todas las habitaciones del interior de la casa. La actividad paranormal continuaría durante los próximos años y variaría en intensidad. La familia comenzó a escuchar la risa macabra de un anciano que emanaba del interior de las paredes de su casa.
Los objetos se movían y rompían por sí solos, y los ataques violentos de entidades invisibles se convirtieron en algo habitual. Durante uno de estos tantos eventos, la hermana menor de Estefanía fue levantada del suelo junto con su muñeca y arrojada contra la pared. Los acontecimientos paranormales pronto llegaron a un punto crítico, exactamente 2 años después del día del fallecimiento de Estefanía, cuando una foto de ella colgada en la sala de estar se incendió misteriosamente. Para sorpresa, ningún otro objeto resultó dañado, a excepción de la fotografía, la cual solo quedó quemada la cara de Estefanía. La familia, ya desesperada por ayuda, decidió llamar de inmediato a la policía. Al poco tiempo llegó al hogar el inspector José Alegre y su equipo. Más tarde, esa misma noche, encontraron a la familia en estado de terror, afuera de su edificio, durante una fuerte tormenta. 2 agentes se quedaron con la familia afuera de la residencia, y el inspector José, junto con otros 2 agentes, decidieron ingresar al departamento. El informe que redactó el inspector tiene que convertirse en un testimonio interesante y ciertamente hace pensar que podría haber algo más allá de toda lógica en este mundo. Al ingresar a la residencia, los oficiales primero verifican que esté libre de bromistas o delincuentes. Luego comprobaron un gran armario que se abrió de forma violenta su puerta y escucharon lo que sonaba como fuertes gritos que emanaban de las paredes y el balcón. Solo cuando inspeccionaron dichas áreas no encontraron nada, ni nadie. Comenzaron a observar una extraña sustancia marrón que se materializó de la nada en la pared de la sala, derramándose sobre los muebles de la familia. Su estancia en el departamento concluyó abruptamente cuando vieron cómo una fuerza invisible arrancaba un crucifijo de la pared, dejando 3 marcas distintas de rasguños de 1 pulgada de profundidad sobre la misma pared. Poco después de que se documentara estos hechos, la familia vendió su casa y se mudó. Los nuevos ocupantes nunca presenciaron ni experimentaron nada del inexplicable fenómeno paranormal. El caso se convertiría en uno de los casos paranormales más famosos de España, documentados además por agentes de la Policía Federal, que no pudieron probar lo que realmente sucedía en el lugar. Más tarde, la historia ganaría notoriedad mundial al ser adaptada al cine con la llegada de la película Verónica, que en mi opinión es una buena película, pero fueron cambiados algunos puntos claves de lo que realmente sucedió con el caso de Estefanía. Como siempre te digo, esto es creer o reventar. Te invito a dejarme en los comentarios qué te pareció el video, si viste la película o si ya conocías el caso. Suscríbete, reventalo like, así el demoníaco algoritmo de YouTube recomienda el video y el canal para que le llegue a más gente. Nos vemos en el próximo video. Que duermas bien.